Bueno, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El webinar de hoy se titula Finanzas para Emprendedores. La charla abordará cómo tomar decisiones financieras estratégicas para emprendedores con el objetivo de evitar errores comunes que pueden poner en riesgo la sostenibilidad del negocio. Se presentarán herramientas clave como el presupuesto, la rentabilidad, la fijación de precios, el control de costos para lograr una gestión financiera más eficiente. Recibimos a Carolina Morales, licenciada de Administración de Empresas, y a Lucas Falcón, contador público y licenciado en Administración de Empresas. Les recordamos a los participantes presentes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios, que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Carolina, Lucas, podemos comenzar. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Alejandro. Buenos días a todos, bienvenidos. Como decía Alejandro, vamos a hablar de finanzas para emprendedores y eh, ahí si quieres arrancamos, Luqui. Perfecto, estaba compartiendo. Genial. Nosotros con esta charla lo que buscamos es tratar de traerles unos conceptos simples para poder arrancar con sus emprendimientos, para poder traer las finanzas a lo que es nuestro. Caro, ¿querés comenzar presentándote un poquito más vos y después continúo yo de eso? Dale, perfecto, sí. Para que nos conozcan un poco más, bueno, mi nombre es Carolina Morales, soy licenciada en Administración de Empresas, tengo especializaciones en Tecnología en Sistemas en la UTN. Actualmente estoy junto a Lucas, estamos en curso de la maestría, estamos haciendo un MBA de Dirección de Empresas. Y en cuanto a lo profesional, tengo varios años de experiencia dentro del área de finanzas. Trabajé en empresas como Schneider Electric, como Visa, como Prisma Medios de Pago. Hoy también sigo en el ecosistema financiero trabajando en Coelsa, que es la compensadora electrónica en Argentina, desempeñando el rol de especialista de compras IT. Hago todo lo que es sistemas y tecnología. Perfecto. En mi caso, soy Lucas Iván Falcón, trabajo hace más de 10 años en el área impositiva y financiera. Tuve experiencias en empresas multinacionales respecto de asesoría impositiva y finanzas y actualmente estoy desempeñando un rol de jefe impositivo en un grupo agropecuario que se dedica en la agroindustria. También por mi lado tengo algunos emprendedores que estoy llevando y que realmente siempre es una conversación o es una consulta que surge de ellos es, ¿realmente estoy ganando? O sea, yo sé que estoy trabajando un montón, pero nunca puedo determinar cuánto estoy ganando. Por eso es que nosotros con estos conceptos, con esta charla, lo que queremos es poder brindarles los primeros pasos o las primeras herramientas para tratar de entender qué son las finanzas, porque si lo tenemos en cuenta en el día a día, nosotros como emprendedores, capaz, al ser multifacéticos en nuestro emprendimiento, siempre terminamos haciendo un montón de cosas que nos llevan en el día a día, que nos focalizan para tratar de mejorar, para tratar de crecer, y las finanzas, como un poco estamos no las llevamos bien o no las terminamos de entender, las dejamos medio en segundo plano. Y si no las tenemos en cuenta, esto nos puede llevar a que se nos desborden y afectar a nuestro negocio, ¿sí? Entonces, hoy queremos demostrarle que las finanzas nos pueden ayudar a sostener nuestro negocio, a crecer, a tener en cuenta y también a poder hacer esos volantazos necesarios para poder ir acomodando cada uno de los puntos, ¿sí? En lo que es el contenido que vamos a estar trabajando, no estamos apuntando a un contador, a alguien especializado en números, en Excel o temas muy numéricos, ¿sí? Vamos a estar hablando de cosas básicas, conceptos básicos que nos lleven a por qué hablar de finanzas en emprendimientos, qué es conocer, qué es educación financiera, conceptos como inversión y financiamiento que nos permiten decidir de cómo vamos a estructurar nuestro crecimiento, ¿sí? O si es necesario a optar por una o por otra forma de entrar en nuestro negocio.
algunos conceptos claves que me van a ayudar a conocer, a pensar, a entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro negocio. Sí, son nuestras primeras alertas, algo sumamente importante que también vamos a hablar como cómo poner el precio, ¿sí? Porque lo buscamos a veces demasiado simple y capaz nos estamos complicando y no estamos teniendo en cuenta bien el parámetro. Y ya a lo último vamos a estar entrando en lo que es un presupuesto mensual, indicadores y alertas que nos van a permitir eh, proyectar un poco nuestro negocio y ir viendo qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está ocurriendo en nuestro emprendimiento para poder tomar esas decisiones. Genial. Bueno, para arrancar es importante saber por qué hablamos de finanzas, por qué es tan importante no solo en un emprendimiento, sino a lo largo de la vida, ¿no? Para poder sostenernos en el tiempo. Muchas veces detectamos de que, ¿por qué los emprendedores fracasan? ¿Sí? Venden bien. ¿Cuál es el problema de que lleguen a este fracaso, ¿no? Decimos que es por la falta de control financiero. ¿Qué significa? Que muchas veces no sabemos cuánto ganamos, cuánto gastamos. Por eso decimos que es importante, en primera instancia, entender un poco qué es lo que entra, qué es lo que sale y cómo lo administramos. También decimos que a veces facturar mucho no siempre es ganar bien, no es lineal. Hay muchos conceptos en el medio que lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación y entender un poco más dónde debemos hacer foco. También decimos que finanzas es información, nos permite tomar decisiones, es un concepto fundamental. Viendo las finanzas que tenemos, nos puede permitir responder interrogantes como, ¿contratamos otro colaborador? ¿Hacemos promociones siendo rentable? Em, ¿hay que modificar, ajustar el precio de nuestros productos? Eso nos damos cuenta analizando y viendo qué tenemos en finanzas, ya sea mensual, cortes mensuales y a lo largo del año con una proyección, que ahora la vamos a ir viendo. A partir de esto último que mencionás, Carito, es cuando yo me engancho y trato de traer este concepto que parece bastante amplio. Uno cuando dice qué entendemos por educación financiera, un poco ya lo traigo a la escuela, lo traigo a mucha responsabilidad y nos asustamos y creemos que este concepto lo vamos a llevar, lo necesitamos con un contador o lo necesitamos ser unos especialistas en Excel para poder abordar todo esto o o pretendemos leer balances. No, la verdad no significa nada de eso. Lo que es educación financiera lo llevamos a algo más simple, ¿sí? Algo que es la capacidad para tomar decisiones, ¿sí? Bien como estaba puesto ahí, decisiones informadas respecto al manejo del dinero, ¿sí? Entender cuánto gano o cuánto ingresa, cuándo tengo que pagar, cuándo tengo que invertir, cuándo tengo que crecer, ¿sí? O también, por ejemplo, si me conviene financiarme o no en algún proyecto, ¿sí? Es acá cuando decís, bueno, educación financiera refiere a las ventas o los costos. No, también te incluye otros conceptos o otras palabras que vamos a ir viendo más adelante que tenemos que tener en cuenta. Esto incluye ingresos, gastos, inversiones, financiamiento, ahorro y por último también lo que es el riesgo. ¿Sí? Nosotros cuando arrancamos este negocio no tenemos en cuenta o no tenemos ese pensamiento de que nos va a ir mal, pero también lo tenemos que tener en cuenta. Son nuestros indicadores, son nuestras red flags que nos van a poder ayudar a ir mejorando nuestro negocio. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con este concepto? Es que ustedes terminen de dejar de improvisar, ¿sí? Uno con el día a día, como decimos, los emprendedores terminan haciendo de todo, están 24/7 dedicados al negocio, terminamos relegando estos conceptos y no tomamos decisiones en la diaria sin estar informados, ¿sí? Con esta información nosotros vamos a poder evitar estos riesgos y también dejar de improvisar, que dejar de improvisar no, nos da claridad y control en las decisiones de nuestro proyecto. Bien, tal como decía Luqui, es importante dominar y entender bien los conceptos. Ahora vamos a ver la diferencia entre inversión y financiamiento. Son dos conceptos completamente distintos y lo que tienen en común es que el propósito es sumar valor en nuestro proyecto. Cuando hablamos de inversión,
valga la redundancia, es invertir en nuestro proyecto con capital propio. ¿Qué significa esto? Que invierto con nuestro patrimonio. Puede ser una maquinaria, puede ser un rodado, puede ser un auto. Eh, a lo que nos referimos es, tratamos de mejorar nuestro proyecto. ¿Qué puede ser? No sé, nos dedicamos a un área de sistemas o tecnología o nos dedicamos a producir, entonces invertimos en una maquinaria para que sea mejor, más automático y no invertir tiempo en eso, que también el tiempo representa un costo. Eh, Tenemos un servicio de delivery, bueno, invertimos comprando un auto para que se pueda amortizar en tiempo. A lo que vamos es invertir y financiamiento, el único denominador es el propósito. La diferencia con financiamiento es, recibimos capital de terceros. Puede ser de un familiar, puede ser de una entidad financiera. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al momento de devolverlo, vamos a tener intereses o nos van a pedir tener participación en nuestro proyecto. Esto genera otras alertas y otra dependencia. ¿Qué es importante? No pedir financiamiento para tapar agujeros o deudas a corto plazo. Por eso decimos que es importante sumar valor. Todo emprendimiento y proyecto, la base de las finanzas es sumar valor. En el caso de que pidamos, como dijimos antes, algún tipo de préstamo para pagar alguna deuda, eso es insostenible en el tiempo. En ese caso hay que barajar otras posibilidades para entender qué está pasando en nuestro negocio. Igual más adelante vamos a mirar cómo avanzamos con un presupuesto y detectar esto a tiempo. Exactamente, avanzando con estos proyectos y capaz un poquito bajándolos a tierra, ¿sí? Lo que es inversiones, como me pongo a pensar cuando uno trabaja para afuera, ¿sí? Y dice, trabaja en tecnología o mismo una diseñadora, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, una diseñadora va ahorrando o un diseñador que trabaja freelance va ahorrando para poder comprar una notebook. Eso, como definió Carito, es una inversión. Sí, nosotros estamos utilizando capital propio para poder crecer el negocio. En cambio, si nosotros desde el otro lado, esa notebook, o mismo otro ejemplo en lo que tenemos algún emprendimiento desde el lado de la pastelería o similar, buscamos algún préstamo que no necesariamente tiene que ser del banco, sino que también puede ser algún amigo o algún familiar que aporta el negocio. Nos habrá pasado, es mucho más sencillo hablar con ellos para poder comprar un horno industrial. Acá lo importante siempre va a ser tener en cuenta que el ingreso de plata o buscar crecer, que tenga un fin, ¿sí? Que tenga un plan. No como dijo Carito, esto de utilizar el financiamiento externo para tratar de tapar baches o cubrir deudas, ¿sí? Es ahí cuando nosotros empezamos con conceptos a definir, ¿sí? Recuerden que todo esto no va a ser necesario ser un especialista, son conceptos básicos que a todos les van a servir, que a todos van a poder utilizar y ver, y estos van a ser nuestros primeros guías para entender cómo nos está yendo a los negocios, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, primero y obvio, ¿no? Lo que a nosotros nos ingresa, los ingresos, ¿sí? ¿Qué refiere a los ingresos? Los ingresos refiere a todo lo que vendimos. Pero ahí tenemos que tener un punto, tenemos que tener un cuidado para no confundir ingresos o sea, ingresos con ganar plata. Ingresos significa la plata que yo vendí de los productos y cuánto me está entrando por ellos. No lo comparo contra ningún tipo de gasto, contra ningún tipo de costos. ¿Sí? Es ahí cuando nosotros avanzamos en los conceptos o en este análisis que estamos haciendo y entramos a ver qué significan los costos y hacer una desdoblación de ellos. En primera medida, nosotros vamos a tener que tener en cuenta lo que son los costos fijos. Y es acá cuando nosotros vemos aquellos gastos que son constantes. Nos ponemos a pensar y decimos, bueno, el alquiler es algo que yo voy a tener siempre, independientemente de lo que yo venda, ¿sí? No importa si yo vendo un producto o brindo un servicio a un cliente, ¿sí? O 1.000 de cada uno de ellos. Siempre voy a tener que pagar exactamente lo mismo. El alquiler, una suscripción, algo que sea necesario todos los meses incurrir para poder desarrollar nuestro emprendimiento. Por el contrario,
¿sí? Por otro lado, nosotros estamos reconociendo también los costos variables. Tenemos que siempre identificar aquellos costos que se van a ir ajustando a nuestras ventas. Esos gastos como en materias primas o mismo en gastos de envío, por ejemplo, marketing, que lleven a que estos costos, a medida que se vayan vendiendo más o a medida que aumente el volumen de ventas, siempre, ya sea venta de servicios o venta de bienes, ¿sí? Eso es algo que va a crecer a medida que nuestro volumen sea mayor. Esto lo vamos a estar un poquito desarrollando en la siguiente slide, pero ahora, Carito, te Sí, continúa con el siguiente. perfecto, sí. Buenísima esa diferencia entre costos fijos y variables. Bien, tenemos lo que es utilidad bruta. La utilidad bruta podemos decir, son los ingresos menos los costos variables. ¿Qué significa esto? Significa que es lo que te queda, digamos, después de que todo lo que producís, el costo es lo que te queda al final. Podemos decir que es la primera línea de ganancias. Tenemos que diferenciar bien lo que es la utilidad bruta, que es lo que dijimos, con la utilidad neta. ¿Qué es la utilidad neta? Es la ganancia final. Es lo que se obtiene después de todos los gastos y todos sus ingresos. ¿Cómo lo representamos matemáticamente? Es ingresos totales menos el costo y los gastos totales. Y por último, tenemos lo que es el punto de equilibrio, que el punto de equilibrio lo vamos a desarrollar un poco más adelante porque es importante y es clave en nuestros emprendimientos. Exactamente. Acá entrando, como les decía, en lo que es tipos de costos e identificando lo que son los costos fijos de los costos variables, nosotros podemos darle, hablando un poquito más en criollo, otra definición en lo que es costos fijos, que son aquellos costos que te van a alentar a que vos vendas más. ¿Por qué? Porque estos costos van a ir teniendo una menor incidencia en cada uno de los productos. Si yo no va a ser lo mismo si yo vendo un producto, si vendo 200. Obviamente va a depender de cada uno de los precios. Y después, por el otro lado, los costos variables te van a estar dando una mayor flexibilidad. ¿Qué es lo que queremos mostrar? Y yendo a un caso concreto de esto, si tomáramos un emprendimiento de remeras estampadas, ¿sí? ¿Qué serían mis costos fijos? Y sería la suscripción de Canva para diseñar o la plataforma que yo utilice para poder vender, mismo también el alquiler del local, los servicios que tenga y un poquito ya ahí les tiro un poquito el dato de lo que va a venir después, que también un sueldo del emprendedor para tener en cuenta, eso también termina siendo un costo fijo. Desde el otro lado, para este mismo ejemplo, los costos variables terminan siendo, por ejemplo, la tela, el hilo, o sea, todo lo que sea materia prima o mismo también la estampa que se vayan haciendo, los materiales para eso, eh, desde el lado de envío también va a ir creciendo, va a ir creciendo a medida que yo venda, ¿sí? Estas son las dos diferenciaciones entre tipo de costos que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estos costos? Es ver dónde estamos parados más, ¿sí? Si yo tengo posicionado mis costos mayor en el costo fijo, voy a tener que tener en cuenta cuánto voy a necesitar para poder cubrirlos. Voy a tener una mayor presión, ¿sí? De vender más, porque voy a necesitar recuperar esos costos. En cambio, en la parte de los variables, y como fuimos diciendo, te dan un poco más de flexibilidad porque van a ir creciendo a medida que crezcan las ventas o mismo van a ser bajos si las ventas son bajas, ¿sí? Tu estructura no va a definir de cuánto resistimos mes a mes en ese punto. Por eso, después de hablar de esto y ya entrando en un concepto más importante para el emprendedor, es entender de cómo le vamos a poner el precio a nuestros productos para poder llegar a cubrir estos costos. Entonces, acá es cuando uno llega y sí, en principio se confunde, dice, bueno, tengo estos costos y le sumo el 30% para poder ganar ese 30%. Sí, no es una suma tan simple para poder determinar. Primero, para ponerle el precio nosotros a nuestro producto hay que tener algunos conceptos bastante, bastante claros para definir si está bien o no el precio que le estoy poniendo. Como base vamos a tener en cuenta los costos reales para producir ese producto, ¿sí? Ya sea la materia prima, ya sea los servicios agregados, o sea, un marketing o unas comisiones o envíos, dependiendo de qué es lo que nos toque a nosotros, ¿sí?
El valor percibido, o sea, cuando hablamos de valor percibido estamos hablando de cuánto el cliente va a estar dispuesto a poder a pagar por nuestro producto, ¿sí? De a poco tenemos que ir tomando un poquito de cintura y ver cuánto podemos estar ofreciendo esto a la calle, y vamos a tener un feedback positivo de parte del cliente, ¿sí? Y por el otro lado, ya después tener un poco en cuenta lo que es la competencia, hacer un mini estudio de mercado o mismo preguntar a los competidores cuánto están cobrando para no estar desfasados mucho y definir un poco la estrategia, y la estrategia de cómo vamos a ir atacando. ¿Sí? Tengamos en cuenta que no es simplemente poner un número, sino que es definir la estrategia que nosotros queremos tomar. Si queremos tener un producto premium, si queremos tener un producto accesible o económico, ¿sí? O si queremos trabajar, acá lo mencionan como nicho, producto especializado para determinado cliente puntual. Esa, esa decisión de poner el precio son nuestras estrategias de dónde vamos a atacar. Ahora, yo les dije, no es fácil, no es tan simple o tan lineal poner costos, el precio, ¿sí? Nosotros, para poner ese precio rentable, lo primero que tenemos que definir es cuánto queremos ganar, ¿sí? Y mejor lo trajimos como un ejemplo, de velas artesanales para tratar de identificar de cuál va a ser mi precio objetivo o mi precio rentable en la venta de estas velas, ¿sí? Si yo quiero tener ese margen deseado del 40% del precio de mi vela, lo primero que tengo que hacer es identificar estos costos reales, ¿sí? Donde tenemos los costos variables que se dan, en los materiales, en la materia prima, así como se mencionan entre la cera, el frasco, la mecha, todas esas materias primas que se utilizan para poder desarrollar el producto y también los gastos asociados por unidad. Si yo tengo que enviar esa vela, el gasto de envío, o sea, el marketing que tuve que hacerle para poder venderla. En estos casos estamos poniendo que cada vela tiene 100 de gastos de materias primas y 50 por gastos adicionales a la venta. Entonces, con mi margen deseado, lo que vamos a tratar de hacer es sumar estos costos variables, gastos variables o estos costos totales, y descontarles el 60%, porque mi 150 va a ser mi 60% del precio, porque yo quiero ganar el 40%. Entonces, acá, con la fórmula que le estamos presentando acá, decimos que las velas las debería vender en 250. Ese va a ser mi precio de objetivo, tratando de ganar lo que yo deseo, o en realidad es lo que yo determino que corresponde ganar. Y es ahí donde Carito continúa con el punto de equilibrio. Sí, está claro. Importante, una vez que ahora sabemos cómo fijar el precio, decimos, ¿es viable nuestro negocio? ¿Cómo nos damos cuenta? Una herramienta fundamental que se usa acá es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio generalmente se representa, o sea, se representa en los libros de forma en un eje cartesiano. ¿Qué significa? Literalmente es el punto en el cual debemos vender y lo que pasa es, en ese punto con las ventas, y lo que hacemos es poder satisfacer o pagar todos los costos, tanto fijos como variables. Es un punto que te indica que si vendes por arriba de ese punto de equilibrio, estás ganando. Ahí habría que ver cuánto es la proporción que habíamos dicho antes cuando fijas el precio. Y si vendes por abajo, estás perdiendo. ¿Qué es lo que te permite el punto de equilibrio? Determinar si vas a ajustar un precio, si vas a bajar los costos, si tienes que subir un volumen y no te das cuenta de unidades para empezar a poder equilibrar este costo con las ventas. Y también lo que te permite es no estar vendiendo a ciegas, digamos, entender si lo haces en cantidad o por precio unitario, cómo venís con tus ingresos. Esto se representa de manera matemática en una fórmula, que es el punto de equilibrio es igual al costo fijo, que es lo que vimos, dividido el precio variable menos el costo variable. Esto aplica tanto para bienes como servicios. Y trajimos un ejemplo concreto para poder cuantificarlo. Ahí si querés, Luqui. En este caso decidimos que sean viandas caseras, fijamos lo que es el costo variable, que son 6.000,
Cuando decimos costo variable, serían los ingredientes, o sea, ¿qué necesito yo para hacer estas viandas? Cuando decimos costo fijo, pusimos que era 800, un ejemplo, un alquiler, un servicio. Y tenemos el precio de venta, que eso es lo que habíamos determinado con este margen que se pactó, digamos, son 10.000. ¿Cómo quedaría la fórmula? Es el precio, si querés ahí mostrarlo, es el precio, es el punto de equilibrio serían los 800 en el numerador, que sería el costo fijo, dividido lo que es el precio variable menos el costo, o sea, los 10.000 menos los 6.000. ¿Qué estamos diciendo? Que debemos vender 200 viandas para llegar a ese punto, donde no gano ni pierdo, solo puedo satisfacer, digamos, el costo fijo y variable. Es importantísimo tener esto en cuenta, porque al momento de hacer las compras de los nuevos insumos, hay que determinar bien hasta cuánto es mi margen que puedo gastar para no modificar el precio, porque esto tiene impacto en el precio, en el margen que vimos. Exactamente, y ahí vi que Rosana estaba consultando un poco del tema anterior de qué pasa cuando tenemos servicios. Nosotros cuando tenemos servicios lo que tratamos es pensar en puede costarnos, cuánto puede costarnos la hora. Es algo que tenemos que ir determinado. Y es algo que también un poco lo estuvimos hablando, ahí tu estructura de costos lo que va a estar parado es mucho en tus costos fijos, no tanto en tus variables, porque no vas a tener materias primas que te van a determinar, te van a ir creciendo a medida que crezca el volumen, ¿sí? Porque no te vas a pagar, no vas a pagar un sueldo propio variable respecto de cuánto vaya creciendo tus ventas. Lo que tenés que determinar en ese punto es hacer este conocimiento de mercado, y ver las competencias, ver la competencia cuánto está vendiendo y de ahí ir determinando. No tanto con esta fórmula, porque esta fórmula es más para aplicar en la parte de materias primas y materiales, pero sí ir determinando tu margen deseado eh, con lo que querés ganar, ¿sí? Veo que dice organizadora de eventos, ¿sí? Ahí tú vas a tener tus gastos de materiales que los vas a terminar, los vas a terminar dando, y desde la parte de servicios asesoramientos vas a tener que determinar tu precio horario, ¿sí? O tu valor hora, que le vas a ir determinando a cada una de tus proyectos, ¿sí? Estamos Bien, después, bien de ahí. bien, después tenemos ahí la consulta de Mariana que te dice si vamos a hacer por un producto en particular. La respuesta es sí. En administración también se ve que tenemos distintos cuadrantes de producto que uno va ubicando ahí, que cómo sería, digamos, tenemos el producto estrella, que sería como la figura del negocio, el emprendimiento, y después tenemos productos como son 4 cuadrantes, está lo que es estrella, que es el que acabo de decir, tenés el producto vaca, que significa que es el que siempre te da rentabilidad. Después tenés el producto incógnita, que si vas a ingresar o no al mercado otro producto, qué tan rentable es. La idea de estos cuadrantes es entender si vas a fondear un producto con otro o cuánto, si vas a dejar en un futuro, dejar de producir el que tenés. Por ende, la respuesta sería sí. Lo ideal es hacerlo de cada producto para entender qué te da rentabilidad y si tenés que fondear un producto con otro y qué tan complementario es un producto con otro. Buenísimo, Mariana, gracias. Perfecto, Y Francisco. después Sí, decía es Francisco, un error de tipeo. Sí, es un sí, error de exacto, tipeo. Y ya para disculpe. avanzar un poco más con los indicadores, ahí simplemente nos faltó un cero, es 800.000 dividido los 4.000 que mencionó Caro. Ya avanzando un poco más a los números que nos van a ir indicando si estamos bien, estamos mal, ¿sí? Nosotros entramos en un concepto de rentabilidad, ¿sí? La rentabilidad va a ser mi indicador de si estoy vendiendo eficientemente, cuánto voy a ganar en proporción a mis gastos, ¿sí? La utilidad neta que Caro un poco explayó o explicó de cómo se calcula, dividido los costos totales. Esta rentabilidad me va a determinar esto, de cómo me está yendo en el negocio, saber si tu negocio está siendo eficiente, compararte con otros meses, o sea, te va a poder servir entrar en el mundo de los indicadores, y es un indicador bastante sencillo. En un ejemplo, si nosotros tenemos ingresos por ventas de 90.000 en el mes,
o y costos variables que dan de 30.000 y costos fijos de 50. Nosotros vamos a determinar la utilidad neta, como dijo Caro, de los 90.000 menos los 80.000 que me está costando mensualmente poder tener esta rentabilidad. Entonces, nosotros hacemos esos 10.000 dividido 80 por el 100 para darle la condición de porcentaje, vamos a tener un 12,5 de rentabilidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Yo, por cada 100 pesos que esté invirtiendo, ¿sí? Voy a estar ganando 12,50. Estos 12,50 es lo que yo voy a tener en cuenta para cada inversión, ¿sí? Entonces, si yo entiendo que voy a realizar una inversión de 1.000, va a ir creciendo va a ir creciendo en ese 12,5% de tu rentabilidad. Esto es un indicador para ver cómo te está yendo y tener más o menos en claro eh, cuánto le vas a ir ganando, ¿sí? Cómo continuamos. Y es acá cuando nosotros agarramos y traemos una frase que es bastante importante: lo que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? Nosotros acá estamos tratando de con la rentabilidad, tener un termómetro de cómo nos está yendo y cómo queremos mejorarlo, ¿sí? Es nuestra primera información para avanzar con una mejor toma de decisiones. Tal cual. Es importantísimo, como decías, Luqui, que la rentabilidad se mide en porcentaje. Eso es fundamental. Bien, y después vamos a lo que es el presupuesto mensual. Ya vimos lo que es ingresos, costos fijos, costo variable, punto de equilibrio y rentabilidad. Ahora, si queremos bajar todo esto a tierra, se arma a través de un presupuesto. El presupuesto es la manera de poder llevar un control. Generalmente sugerimos que se haga mes a mes porque te permite poder tener un plan de acción si ves que algún número no te está cerrando como la ecuación. Lo que decimos es, ¿para qué sirve? Sirve para planificar el uso del dinero, para establecer metas y objetivos financieros, para detectar posibles problemas de liquidez, para controlar los gastos y para evaluar el desempeño real con el planeado. Eso es importantísimo. ¿Qué decimos? Que nos permite organizar entonces lo que entra y lo que sale. En base a esto se toman decisiones. Uno va viendo el control y sabe hasta dónde, qué margen tiene para moverse o tomar decisiones. Lo importante, lo que tiene que incluir un presupuesto, lo aperturamos para que quede bien claro cómo se debería hacer. Tenemos lo que son los ingresos esperados, es decir, se toma de un año a otro año, vas tomando los promedios y tenés como esa base, salvo que tengas alguna venta cerrada o alguna venta histórica que deba colocarse en este campo, que sería ingresos esperados. También tenemos lo que es el costo fijo y el costo variable, que esto es un poco lo que vimos, o sea, puede ser un alquiler, un sueldo, un servicio, materia prima, depende del emprendimiento. También tenemos que colocar los que son los gastos operativos, es decir, ¿qué me permite que funcione el negocio? Publicidad, importantísimo. Bueno, servicios, redes, es un gasto súper importante. También tenemos lo que es la utilidad esperada. ¿Qué significa esto? Es como lo que entra y lo que sale, pero ahí lo ponemos en números. Nos permite tener el dato concreto de decir, bueno, tengo una diferencia y deseo invertir. Cuando hablemos de invertir, hablamos de mejorar el negocio. Como dijimos en otra diapositiva, es ¿cómo lo mejoro? ¿Necesito alguna herramienta? ¿Necesito alguna maquinaria específica? No sé, si hago un estampado, ¿necesito comprar una más ayornada, más moderna? A eso nos referimos con que esto te permite saber cuánto dinero puedes invertir. También te permite determinar no hacer compras impulsivas, que suele pasar, pero ya sabes cuánto es el margen y cuánto es lo que tenés disponible. Y para cerrar el tema del presupuesto, podemos decir que el presupuesto mensual entonces es igual, si lo ponemos en fórmulas, es el ingreso esperado menos el egreso estimado, que es lo que consideramos que podría ocurrir. Esto es importantísimo, es la herramienta fundamental para tener control, para hacerlo mensual. Esto no lo tienen las grandes empresas, lo deberíamos tener todo, porque es la herramienta fundamental. No importa si lo hacemos en un Excel, en un papel o tenemos un software. Lo importante es tener en control y saber qué conceptos deben ir dentro de esto. Creo que hay una Ah, pregunta, Luqui. No sé. sí, no, sí, más que Ah, nada sí. consultaban de cómo vas con esto.
acá nosotros no le trajimos una planilla puntual, sino que tratamos de recomendarles que lo importante acá es organizarse mensualmente, eh, ir reconociendo todo lo que voy a tener de gastos, todo lo que voy a tener de ingresos, ir tratando de planificar. Lo importante no es vender, o sea, lo importante no es reconocer que se venda más, ¿sí? Lo importante es estar un poquito mejor organizado, saber que lo que vamos a vender en el mes, saber lo que vamos a gastar en el mes, saber lo que vamos a tener que estar viendo y llevar un control diario también de eso y poder avanzar con la toma de decisiones. Siempre tengamos en cuenta que toda esta organización, todos estos conceptos que estamos desarrollando nos van a servir para poder tomar mejores decisiones. Y es ahí cuando empezamos a tomar en cuenta algunos indicadores. Nosotros le decimos, los mencionamos como KPIs, son importes, conceptos, son determinaciones que también un poquito fuimos hablando en cada uno, son indicadores de desempeño, de cómo nos están yendo. Es acá cuando capaz complejizamos un poquito el análisis, pero ustedes pueden tranquilamente tomar los que les sirva y que puedan aplicar hoy en día en cada uno de sus negocios, ¿sí? El primero, y el margen bruto, que es lo que mencionaba Caro de respecto de cuáles son mis ventas comparado contra mis costos variables, tener en cuenta cuánto es este margen, me sirve para para poder ver si estoy bien con lo que estoy ganando de ese producto o si tengo que ajustar algún cálculo para poder mejorarlo. Por otro lado, el retorno de la inversión, esto ya nosotros estamos trabajando en postventa, ¿sí? Nosotros ya vimos que vendimos y tenemos que analizar cómo nos está yendo. Entonces, cuando yo analizo lo que es el retorno sobre la inversión, estoy viendo cuánto invertí y de esto que invertí me ayudó con las ventas. Entonces, si yo hice alguna campaña, por ejemplo, de marketing, por tirar un número de 100.000 pesos y pude vender 10 productos de 10.000, ¿sí? Tengo ese retorno de 10 productos. La comparación para ver si realmente esta inversión que hicimos, ¿sí? En marketing para poder vender más fue eficiente o si valió en sencillas palabras, si valió la pena hacer ese gasto. Eh, Algo muy importante y para tener en cuenta lo que es el punto de equilibrio, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta de cuánto tenemos que vender o servicio que brindar para poder analizar eh, cuánto tenemos que proyectar en el mes, ¿sí? Entonces, nosotros desde ahí vamos a determinar si tenemos que vender más, si tenemos que ajustar, si tenemos que hacer algún otro punto. Y siempre la parte de riesgo que es un poquito más, no se ve tanto como números, sino más como anticipar escenarios posibles, ¿sí? Ante una baja de ventas, ante una suba de costos o no sé, un canal de venta clave que deja de funcionar. eh, un día Instagram no nos ayuda a poder vender o suspenden o se cae la red. Sí, son cuestiones que también tengo que estar considerando para poder avanzar con nuestras decisiones. ¿Sí? ¿Cómo gestiono estos indicadores? Podemos tranquilamente nosotros a una ayuda visual y capaz, si depende mucho de qué tan grande sea el negocio para poder aplicar esto, ¿sí? A tener una ayuda visual de cómo nos va a impactar cada uno de los indicadores. Claramente un semáforo o mismo también gestionarlo en porcentajes de cuánto o de cuánto de cuán bien me va en función a estos indicadores, ¿sí? Pero siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que estos importes que estos conceptos nos van a ayudar a mejorar esa forma y tener control sobre nuestro emprendimiento. Sí. Como decía Lucas, hasta en el mismo Excel podemos poner el semáforo para saber en unos meses cómo se pudo, qué plan de acción se hizo y cómo se mejoró cada indicador. Bien, acá justo creo que hicieron la misma pregunta que ahora lo vamos a ver, el tema de las alertas financieras.
Hay errores comunes que aparecen, entonces la idea nuestra es sugerir o recomendar cómo solucionarlo, digamos. Tenemos no separar finanzas personales, tenemos gastar antes de generar ingresos, no tener fondos de emergencia y crecer sin plan financiero. Respecto al primero, decimos que a veces pasa de uso mi misma cuenta con la del emprendimiento para comprar insumos, para ir al supermercado, o saco plata, tengo una urgencia y saco plata del mismo lugar. Entonces, ¿qué decimos con esto? Lo importante es separar las finanzas. ¿Por qué? Porque nunca tenemos sino el dato concreto de cómo nos fue y realmente genera un retrabajo estar mirando qué saqué de la cuenta, ¿no? ¿Qué saqué? ¿Qué tengo? ¿Qué deposité? La idea nuestra es separar. Hoy por hoy existen distintas entidades bancarias que te dan cuentas para emprendedores, entonces la idea es aperturar eso y tener bien en claro cuánto es, por si después en lo largo del proyecto tenés que fondear, tenés que volver a invertir en tu propio proyecto y eso se enlaza un poco con lo que vimos antes de inversiones y de financiamiento. Así que lo correcto y lo ideal para que no surjan este tipo de problemas típicos es tener dos cuentas diferentes. Bien, después tenemos gastar antes de generar ingresos. Esto es algo hiper común. A veces pasa que uno gasta y todavía no tiene ese ingreso. ¿Cuál es la premisa para esto? Para nosotros es, primero se vende y después se mejora. Esto lo podemos detectar en el presupuesto como lo vimos. El presupuesto es el dato concreto, crudo y real. Entonces ahí si nos permite determinar cómo voy a mejorar mi producto o mi servicio. Pero primero tengo que tener en caja el ingreso. A veces pasa que uno quiere mejorar su packaging, mejorar su servicio. La idea es, no, primero se vende y como dijimos antes, se mejora. Bien. Exactamente, exactamente. Desde acá, y ya hablando un poco de fondo de emergencia, en la jerga muchos lo mencionamos como tener un colchoncito financiero, ¿sí? Nosotros mes a mes ir tratando, obviamente acá desde el lado de emprendedores o mismo los que tienen esa doble vida entre trabajo y emprendimiento, siempre tratamos como de cada vez que ingresa guardar un poquito de esos fondos para cualquier imprevisto. ¿Por qué hacer esa práctica es buena? Nosotros con esto nos ayuda a poder trabajar estos riesgos y que estos riesgos que veníamos mencionando que pueden surgir desde Instagram no me funciona hasta no tuve buenas ventas porque es un mes, no es mes de temporada. Ese colchón financiero, ese fondo de emergencia me puede salvar de no tener que sacrificar el negocio por estos riesgos que se van dando a medida que pasa el tiempo, más de imprevistos. ¿Sí? Lo que tratamos es de no improvisar con la plata que va ingresando en el momento. ¿Sí? Si nosotros tenemos algún riesgo, este fondo me va a permitir poder solventar o poder solucionar estos problemas. Y por último, esto que llamamos como crecer sin plan financiero, ¿sí? El error típico de esto se da cuando uno dice, bueno, quiero expandirme, ¿sí? Y la verdad es que todavía no tengo bien en claro si desde donde estoy vendiendo me está yendo bien o no me está yendo bien. Quiero agarrar más proyectos, pero no sé si tengo más tiempo en el caso de los servicios, ¿sí? Acá lo importante es siempre tratar de proyectar de cómo ir creciendo y hacerte algunas preguntitas claves. ¿Cuánto necesitas vender? ¿Cuánto tiempo te va a llevar recuperar lo que más querés crecer? ¿Sí? Siempre ir haciéndote estas consultas a vos mismo para poder analizar dónde estás parado, ¿sí? Y tener ese plancito, mini plan que puede estar, o sea, lo puedes también volcar en un papel y tenerlo más en claro. Y no caer en que si todavía no te cerraron los números del negocio que vos estás teniendo, avanzar o crecer, porque esto te puede determinar que no solo vas a tener un problema, sino que realmente se te va a duplicar. ¿Sí? Si vos todavía no terminaste de ser rentable en tu propio emprendimiento en este momento,
capaz el seguir creciendo no es la solución a mejorar, sino ajustar por algún otro lado, ¿sí? Estos conceptos son otras alertas o algunos errores que claramente vamos escuchando y tratando de solucionar junto con los emprendedores para, para mejorar su situación y obviamente hacer su emprendimiento sostenible y a su vez, en el momento adecuado, escalable. ¿Sí? Eh, un poco medio de cierre, tenemos este espacio de consultas, no estuve leyendo últimamente el chat. Em, Sí, creo que ahí Clara había consultado, pero creo que es uno de los alertas que mencionamos. No sé si con eso estás claro o si querés lo repasamos. Eh, buenísimo, gracias. Y creo, espera que me fijo si falta alguna consulta más. Creo que no, pero eh, exactamente. no. Eh, bueno, nosotros con esta presentación lo que buscábamos es traerles, Ah, bien. no pretendemos que sean expertos en finanzas, sino que tengan estos conceptos. Dice, perdón, Sí, si me fui querés con ahí, me fui con el chat. sí. Si querés ahí respondo lo de los productos. Bien. Podemos repasar. Sí. Esto es el tema de los productos, es en administración. Lo que te habla en administración es que para vos determinar un producto hay distintas matrices y cuadrantes. Lo que podemos relacionar acá es que tenemos distintos, cada producto se lo ubica en un cuadrante. Esos cuadrantes creo que se llama la matriz BCG, por si la quieren googlear también. Tenemos lo que es el producto estrella, que si tenemos el caso de Coca-Cola, por ejemplo, para ubicarlos en algo concreto. Coca-Cola, la estrella, son los productos que van teniendo como auges, que es el momento, es la temporada. Se les dice es el producto vedette, es el que sale en un momento determinado. Después tenemos el producto vaca, que el producto vaca es el que siempre es rentable, el que siempre sale, si haces publicidad o no, pero es un producto que siempre sale, que ese sería la Coca-Cola. Hay muchas campañas publicitarias, pero independientemente de eso, es un producto que tiene un consumo masivo. Después también tenés el que es estrella, bueno, el de estrella ya está, el de vaca ya está, tenemos el perro, que es el que no te da los fondos suficientes, a veces tenés que fondearlo, entonces a veces uno se pregunta, ¿sigo con este producto? ¿Lo voy cambiando? Y por último tenemos el interrogante, que significa, ¿es momento de insertar un nuevo producto? Entonces, lo correcto es ubicar en cada uno y saber bien, después esto pasándolo a los números más financieramente, es cuál tiene costo, cuál me dura a lo largo del proyecto, cuál identifica mi marca. Ahí empiezan a despegar estos interrogantes que uno puede responderlos de cuanto al producto y a los números que trae esto, ¿no? Creo que ahí es un concepto más de administración, digamos. Y después no sé si hay otra pregunta. Buenísimo, Mariana. Y buenísimo, Santiago. No sé si hay otra pregunta ahí, Lucky. Vi lo de, acá estaba leyendo un poco, preguntaba lo de costos fijos en cuanto hay servicios. Sí, acá lo más importante en cuanto tenemos servicios es un poco lo que mencionaba en las alertas financieras, Carito, del tema de separar lo que es finanzas personales de las del negocio. ¿Sí? Nosotros tenemos que ahí considerar que, que nosotros vamos a tener un propio sueldo respecto de este servicio. ¿Sí? Tu costo para producción del servicio va a ser uno mismo. Entonces, este precio de venta lo vas a determinar con un estimado, realmente con un proyectado de lo que querés tener, eh, y desde ahí vos vas a determinar tu precio fijo. En mi caso, soy contador a veces por fuera y tengo mis honorarios. ¿Cuánto digo que vale mi hora de trabajo? ¿Sí? Yo lo trato de llevar a lo más divisible posible para poder determinar bueno, mi hora de trabajo vale 10.000 pesos. Entonces, ese va a ser mi costo
para cada hora de trabajo, para cada hora de servicio que estoy brindando, ¿sí? Desde ese punto lo podés analizar. Sí, y un punto clave también para estar alineados es, como bien explicó Lucas, el tema de el margen que queremos acerca del producto o servicio también esté alineado al mercado. Es decir, a veces hay que tener un equilibrio y un criterio en poner el precio. O sacrifico margen para ser competitivo, o tengo el margen y también me fijo a cierta cantidad de meses, a 3 meses estaría buena una evaluación de cuánto se vendió y cuánto no. Perfecto. Y ahí Leonardo un poco consultaba también desde el lado de servicios de cómo balancear que un cliente acepte tu presupuesto, pero no bajar tanto el precio. Similar a la pregunta de Visual para un poco entendernos. Eh, Ahí es cuando uno tiene que tratar de ser un poco más polite, feedback y charlar con la persona en decirle, bueno, mi hora para este trabajo son 10 horas. Si tenemos que hacer un ajuste en el precio, le tengo que dedicar menos tiempo o mismo tengo que brindarte un producto de menor calidad, o sea, un servicio de menor calidad. En el caso de necesitas, yo lo llevo también un poco también desde el lado del contador porque es lo que yo trato, lo que hago siempre, es analizo de cuántas horas me llevaría si hiciera todo el trabajo que estoy analizando. Y desde ahí voy ajustando en medida de cada uno de los clientes, ¿sí? Lo que tenemos que tratar de decirle es mostrarle la calidad de nuestro trabajo y ahí empezar a trabajar. Y con esta estrategia de producto, nosotros podemos ir viendo, bueno, realmente me sirve este cliente porque me está peleando el precio. Si realmente me sirve, podemos estar trabajando con alguna promoción, con algún descuento para poder captarlo y tomar el trabajo, o mismo seguir buscando algún otro cliente que realmente pague lo que vale nuestro servicio. ¿Sí? Eh, Sí. yo creo que Después, ya no, no hay- sí, una última, ¿había otra? con respecto a la sugerencia del servicio audiovisual, lo que se puede primero es definir el nicho en el cual vas a enfocarte, crear un portfolio sólido de los trabajos, utilizar las redes sociales para promocionarte, crear promociones y quizás considerar la posibilidad de especializarte en eventos, eh, ya sea para empresas o para personas físicas, digamos, ¿no? Separar, pero eso sería una buena recomendación de nuestro lado. Exactamente, siempre es bueno definir la estrategia que nosotros estamos adoptando para poder determinar el precio que vamos a poner a nuestras horas y a dónde vamos a ir apuntando. Un poquito para darle cierre a esta charla. Nosotros con estos conceptos no pretendemos que sean expertos en finanzas, grandes contadores y mucho menos apuntar a grandes empresas. Nosotros estamos apuntando a ustedes para poder meterles el bichito de las dudas de por qué también es importante tener en cuenta las finanzas en el día a día, ¿sí? Esto puede ayudarte a hacer crecer el negocio, estar atento ante los riesgos, poder manejarte y gestionar esto que mencionábamos de los riesgos, ¿sí? Gestionarlos de la mejor manera posible, ¿sí? Esto, para ustedes que son emprendedores, les va a dar mayor libertad a trabajar sin miedo, a poner, a saber cómo está su negocio desde el lado de los números y ver cómo lo pueden hacer crecer y sostenible. Lo, o sea, lo que comentábamos al principio, las finanzas pueden ayudarte a sostener el negocio, ¿sí? Y te puede ayudar a esta toma de decisiones que tenés en cada uno de los productos que vas haciendo, servicios que vas haciendo. ¿Sí? Tal cual. Carito, no Importante sé si te queda también, algo más. sí. Después, Sí, importante también es la experiencia del cliente, independientemente del monto. A veces las grandes empresas venden la experiencia, ya siendo un servicio o un producto. Lo que te genera es hacia dónde apunta. Hoy la mayoría de las campañas van hacia eso, si las vemos en los medios de comunicación, y eso se puede cuantificar también ayudando al precio del producto, a valorar qué es lo que tenemos.
Bueno, de mi lado, nada, nosotros, para esta mañana para nosotros ha sido un gusto estar con ustedes. Les deseamos éxitos en sus emprendimientos. Tienen nuestro LinkedIn por si tienen consultas a disposición y creo que con eso estamos, ¿no, Luqui? Exactamente, muchas gracias por el espacio. A nosotros realmente nos gusta hablar sobre esto y estar presente bueno, en mi caso, para mis clientes, para los clientes y poder comentar, poder acompañarlos en esto que capaz ellos lo ven medio ajeno. Muchas gracias por el tiempo y por las consultas que también está bueno para no sentirse solo hablando, hablando ante la cámara. Genial. Que tengan lindo día y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Lucas. Les dejamos en el chat las redes sociales de la facultad y el link de canal de YouTube Conferencias DC, donde próximamente van a encontrar la grabación de este encuentro. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Saludos.